Como dijo Guillermo, vamos a hablar de la familia misionera. Cuando yo vi el título, me imaginé que me iba a tocar hablar de la actividad misionera en familia. Mi mente fue muy básica, yo me fui para ese lado. Y cuando empecé a leer el tema, digo, nada es casualidad, Señor, por algo me tocó. Si yo hoy les pregunto a ustedes quiénes son abuelos, seguramente Joaquín va a levantar la mano, Ana, Herminda, Norma. Si yo digo quiénes son padres, ya va a levantar la mano Ezequiel, a lo mejor Yani. Pero si yo digo quiénes son hijos, ahí levantamos todos la mano, ¿no? Es decir que todos nosotros tenemos una familia. Vinimos al mundo porque una mamá nos dio a luz, no importa si estás con ella o no, pero seguramente tenés una familia y cada uno de nosotros tiene una familia diferente a la otra, ¿sí? No necesariamente todas las familias son iguales. Pero hay algo muy importante que todas las familias tienen en común, no importa cuántas personas sean los integrantes, a dónde vivan, con quiénes vivan. Y eso es lo que vamos a ver en la Biblia hoy. En distintos libros de la Biblia vamos a ver que se habla de la familia. ¿Y por qué Dios le habrá dedicado tantos versículos a la familia? ¿Por qué creen? Si la familia no tendría importancia para Dios, ¿le hubiese dedicado lugar en la Biblia? No. Y si nos remontamos en la historia, y esto no es algo que esté inventando Eliana o la Iglesia Adventista, sino está registrado en la Biblia, la familia es una institución instituida por el mismo Dios en el Edén. Hay dos instituciones que Dios instituyó en el momento de la creación, digo en el momento, en la secuencia, ¿no?, de la creación, el sábado y la familia. Y ayer Claudio bien dijo en la introducción, son las dos instituciones donde el enemigo más está atacando en este último tiempo. Dentro de la iglesia tenemos familias que están sufriendo problemas de salud, problemas de trabajo, problemas en el matrimonio, conflictos con sus hijos, conflictos con los nietos. Cuando decimos problemas familiares se nos viene a la mente un montonazo de cosas. Cada familia tiene en su intimidad sus luchas. Y el enemigo sabe a dónde apuntar, ¿no? Es especialista en eso. Pero Dios nos ama tanto y nos cuida y se preocupó siempre por nosotros, que nos dejó un instructivo que habla específicamente de cómo llevar adelante una familia. Vamos a buscar el primer versículo. Si nosotros buscamos, alguien el que lo encuentre y lo quiera leer, Éxodo 20, 12, vamos a leer uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, gracias Carlos. ¿Cuál es la primera palabra del versículo? Honra. ¿Qué significa honra? Honra a tu padre y a tu madre. Y acá hacemos un corte en el versículo, porque para Dios fue tan importante que un hijo respete a sus padres, que los valore, que los obedezca, que después viene, ¿qué dice? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es tan importante ese mandamiento que Dios te promete algo a cambio. Y vamos a buscar Efesios 6:1. Acá Dios le está hablando a los hijos, y dijimos que los hijos somos todos, o sea que Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y si buscamos Colosenses 3:20,
Si alguien lo encuentra, también lo puede leer. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Qué hermoso saber que estamos haciendo algo que a Dios le agrada. ¿Qué pasa cuando alguien hace algo que a nosotros nos pone feliz? ¿Tenemos así cara enojada, el ceño fruncido? Nos pone felices, ¿no? Largamos una sonrisa. Imagínense que Dios tiene esa cara cuando ustedes honran a sus padres. Y los invito a que podamos pensar ahora en una familia más grande, que es esta, la familia de la iglesia. Porque muchas veces no contamos con una familia de sangre, porque podemos encontrarnos solos en el mundo. Hay personas que perdieron a su familia, pueden ser padres, esposos, hijos, y este es nuestro refugio, esta familia espiritual. O cuántas veces nosotros mismos hemos pasado por problemas y tuvimos a la familia de la iglesia apoyándonos. Pensemos también que hoy estamos hablando de la familia de la iglesia y Dios nos está pidiendo que honremos a nuestros padres, y podemos pensar en las personas mayores, podemos pensar en las personas que pueden cumplir ese rol o en un anciano de la iglesia. Pero la Biblia, en su sabiduría, va más allá de los padres y también le habla a quienes. Perdón, ya me adelanté. No le habla solo a los hijos, sino también le habla a los padres, ¿sí? Porque Dios, vemos en los distintos versículos, vimos varios libros de la Biblia, está pidiendo a los hijos que honren a sus padres, que obedezcan, que respeten. ¿Qué le dirá a los padres sobre los hijos? Hay una tarea, que este es un versículo conocido, pero vamos a leerla, Proverbios 22:6. Es la tarea que como papás tenemos, nuestra misión. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y acá no te está hablando a vos, papá, solamente. Si a lo mejor no tenés hijos, sos un adulto que puede guiar a los niños de la iglesia, tus sobrinos, vecinitos. Como adultos responsables tenemos esta tarea de guiar a los niños, guiar a nuestros hijos por el camino de Dios. Y es re lindo saber qué tarea tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo hacemos? También esa respuesta está en la Biblia. Vamos a buscar Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y acá va la pregunta que a mí me dio un poquito de angustia, no les voy a mentir. Zoe, Emma, ¿ven a Jesús en su mamá? Usted no responda, ¿eh? Y no solamente Zoe y Emma, los niños que me ven o las personas más jóvenes que yo, ¿ven a Jesús en mí?
porque ahora puntualmente nos está hablando de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes, a las personas que nosotros deberíamos guiar. Entonces sabemos cuál es nuestra tarea y sabemos cómo. ¿Es fácil? No. Y ese versículo, los versículos que leímos recién en Deuteronomio, también nos lleva a pensar en los puntos familiares, porque dice que le repetirás a tus hijos al levantarse y al acostarse. Entonces no es solamente que yo le pueda decir a mis hijas, hiciste tu cultito, o anda a dormir, no te olvides de hacer tu oración. Me está pidiendo la Biblia, o sea, Dios, que yo se los lea, que yo se los cuente, que yo se los repita. Y hay algo muy importante también. No me acuerdo ahora bien de memoria, pero hay una frase, un dicho popular, que dice algo así, como que una acción o un hecho vale más que 1000 palabras. Yo puedo leerles y recitarles la Biblia de memoria a mis hijas, pero si ellas ven que mis actitudes no son coherentes, ¿qué va a pasar? Va a ser más fuerte mi testimonio y lo que yo haga que lo que yo les lea. Y cuando uno tiene la tarea de transmitir algo, de enseñar, ¿qué se establece entre las dos personas? ¿Qué hay? Una relación, ¿no? Un vínculo. Podemos pensar entre el maestro de la escuela sabática y el alumno, entre el jefe y el empleado, entre la abuela y el nieto, entre la mamá y el hijo, el papá y el hijo. Se va estableciendo una relación. Entonces, acá nos metemos en otro tema. Y cada vez nos damos cuenta que el título de familia misionera no era solamente salir a repartir libros o salir a hacer visitas misioneras en familia, que va muchísimo más allá. Dios me dice que yo guíe en su camino, que instruya al niño en el camino de Dios, porque cuando sea grande no se apartará de él. ¿Cómo lo voy a hacer? Poniéndolo siempre a Dios en primer lugar y amando a Dios sobre todas las cosas, dando mi testimonio. Pero para eso yo tengo que establecer una relación con mis hijos. Y aquellos que son padres, o si no son padres, alguna vez tuvieron que cuidar a algún sobrinito, algún vecinito. ¿Qué pasa cuando vos a la criatura le decís, vení, quédate acá? Vení, quédate. Vení, quédate. Vení, quédate. Y nuestra cara como que se va transformando, ¿no? Y a veces tenemos los recursos de vení, quédate, vení. Y tratamos de imponer nuestra autoridad, pero ya no sabemos cómo, porque la criaturita no se queda acá donde nosotros le decimos. No toques, no saltes, no te subas. No contestes. Mi mamá, yo me acuerdo que siempre me decía, no me contestes. Y salía la contestación igual. Y ahí es donde Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, la ira es de Dios, el grito viene de Dios, la poca paciencia será de Dios. Entonces realmente voy a tener que orar para que pueda poner en práctica lo que leímos en Deuteronomio, porque no sabría cómo guiar al niño en su camino. No me estaría funcionando. Y hay un versículo clave que está en Efesios 6:4. Si alguien lo quiere leer, así se escucha otra voz. Y este versículo es puntualmente para los papás. Y hay una cita que se menciona en el sermonario, que lo marqué porque sinceramente a mí me llegó un montón, que dice que el gran desafío de los padres es manejar sus sentimientos. Al momento de disciplinar, la disciplina debe ser justa, correcta y verdadera.
Si para mí la disciplina es levantar mi tono de voz, mis hijos se van a acostumbrar. Ya está gritando. Ya está, ya se le va a pasar. Si yo quiero dar un chilito correctivo, ¿de qué se va a acordar? ¿Del chilo o de la enseñanza? ¿Qué será que le quedó más grabado? ¿Y por qué digo esto? Porque la frase termina que la disciplina es aplicada con amor y respeto. Y ahora vamos a leer Efesios 6:4. ¿Yani? Yo estaba esperando que en algún momento empiece el tema de cómo hacer visitas misioneras con niños. Digo, Señor, ya basta de estos versículos. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Yo no le puedo discutir a Dios. Dios es muchísimo más sabio que yo, ¿no? Uno tiene que leer la Biblia con humildad y decir, Señor, ayúdame a entender y a comprender qué me estás pidiendo. Pero como papá, ¿cómo puede ser que yo le encienda la ira a mi hija si ella se está portando mal y yo la quiero corregir? ¿Cómo puede ser que la Biblia diga esto? Y cuando dice criándose en disciplina y amonestación del Señor, ahí me puse a pensar, si cuando Zoe y Emma, perdón que yo las tomo de ejemplo porque es lo que yo pensaba mientras iba leyendo, cuando ellas se portan mal, ¿cuántas veces yo me he sentado a decir con amor y una dulce voz, chicas, vengan, vamos a leer la Biblia porque en la Biblia dice esto y a Dios no le gusta? Sí, lo he hecho algunas veces. Pero la verdad, y no les voy a mentir, que lo primero que me sale es el otro ejemplo que di antes, ¿no? Quédate acá, no hagas esto, pero te dije, ¿viste? O sea, que ahora estoy aprendiendo que el carácter irritable de mis hijas es una consecuencia de lo que yo les estoy transmitiendo. ¿Por qué creen que Dios estableció la familia? Adán tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Le había dado una ocupación, le había dado tierra, tenía todos los animales, tenía una compañera, ¿no? Su ayuda idónea. ¿Para qué tenía que tener hijos y poblar la tierra? ¿Por qué no hizo matrimonio Dios nada más? ¿Por qué la responsabilidad de los padres? Y en el material de la meditación de hoy, nos anima a pensar, no sé si ustedes alguna vez escucharon esta frase, la juventud está perdida. Los jóvenes de hoy no son los mismos que antes. Entonces, el hermano amoroso que escribió el tema de hoy, en su sabiduría, lleva la reflexión de que los adultos tampoco son los de antes y que si la juventud está perdida es porque hay adultos que no saben guiarlos y dar el ejemplo. Y es muy fuerte esto, y yo digo, wow. Obviamente que estamos hablando de modos generales, ¿no? Que no nos podemos hacer cargo de todas las decisiones de los demás. Que uno como papá, como adulto, a veces puede dar todo lo mejor de uno y su hijo va a decidir mal, ¿sí? Y cada uno es una persona individual. Pero realmente esto es para que nosotros nos miremos, ¿no? Que miremos hacia adentro, no hacia el costado a los demás papás o a los demás hermanos, sino a nosotros y decir, ¿en qué estoy fallando? A lo mejor no soy iracundo, pero a lo mejor no le dedico un tiempo de lectura bíblica a mis hijos, a lo mejor no los estoy guiando en sus buenos hábitos y sus buenas costumbres. También podemos pensar en los quehaceres domésticos. Como mamás, digo mamás no por ser feminista, porque los papás también trabajan en la casa, pero por lo general nos toca esto de enseñarle a los hijos a hacer la cama, lavar los platos, limpiar el baño, limpiar su ropa interior a las mamás, ¿no?
Y a veces es mucho más fácil hacerlo nosotras, ya va a aprender después. Total, lo hago todo yo rápido. Porque el tiempo siempre nos apremia, nos va corriendo el tiempo. Y llegó la adolescencia y tenemos hijos que no saben, no se pueden desenvolver porque mamá siempre estuvo. Y es re lindo que mamá siempre esté y papá siempre esté. Pero no tenemos hijos independientes. Y eso también es nuestra responsabilidad. Y vimos que la Biblia le hablaba primero a los hijos, después le habló primero a los hijos, después a los padres. Y entrando puntualmente en este tema de las actitudes que tenemos cuando queremos disciplinar, en la Biblia encontramos consejos de cosas puntuales. Por ejemplo, si buscamos 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si alguien lo quiere leer. Y algo tiene que ver con la escuela sabática que estuvimos viendo esta semana que pasó. ¿Qué se nos pedía en la escuela sabática? Que tengamos un espíritu de servicio, de planificación, de responsabilidad en nuestro hogar, en la iglesia, con nuestra familia y poniendo en primer lugar ¿a quién? A Dios. Y si nosotros venimos a limpiar la iglesia o si vamos a trabajar y nuestro trabajo no nos gusta o nuestro jefe no nos cae bien o nuestro compañero no nos cae bien, ¿qué era nuestra herramienta para poder hacer lo mejor de nosotros en todo, siempre? El amor, ¿no? Y pensar que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, no para nuestro compañero, para nuestro jefe. ¿Y qué dice 1 Corintios 13 del 1 al 3? ¿Alguien lo tiene? Dale. Gracias, Norma. ¿Qué pasa si yo les digo, soy Emma, vamos, vengan que tenemos culto de familia? No, no quiero, sentate ahí que tenemos el culto de familia. Levántense que hay que ir a la iglesia, vamos, dale que se hace tarde. Te dije que te apures. ¿Ellos van a amar a Dios? Yo les aseguro que el primer día que tengan decisión propia, no vienen más a la iglesia, no agarran más la Biblia en casa, porque ya empiezan a decidir, yo ya no las voy a obligar a que hagan lo que yo quiera. Y hay algo que a mí me hace pensar también, porque nos toca hoy, en el mundo en que vivimos, y pienso en mi papá también, que siempre se desvivió por darnos lo mejor. Y fuimos una familia que tuvimos carencias materiales siempre. Pero él siempre trabajó y se esforzó para que lo básico por lo menos lo tengamos cubierto y tengamos el ejemplo del trabajo. Siempre nos decía, todo lo van a conseguir trabajando, hasta el día de hoy. ¿Y es solo trabajar? ¿Demostrar amor? Porque pueden tener alimentos, pueden tener una ropita linda, pueden tener juguetes, pueden tener una educación. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dije a mi hijo te amo? O que le di un abrazo. O que le dije, hoy oré por vos. O que oré queremos juntos. No importa la edad que tenga. Yo tengo 35 años y me encanta que mi mamá me abrace y me diga te amo. Y yo estoy segura que Emma con 4 y Zoe con 10 también le gusta, ¿no?
Y a lo mejor podemos ahora pensar en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nosotros como hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tenemos a nuestros papás con vida que nos acercamos a demostrarle nuestro cariño? Todo lo que hagamos siempre tiene que ser con amor. Esa es la base y el cimiento si realmente queremos formar una familia cristiana, ¿sí? Y hay algo que hoy es difícil, que es el respeto entre los padres. Hay un versículo que es Efesios 5:33, que le habla a los esposos. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En este versículo, después si quieren pueden explayarse un poquito más en la lectura del capítulo y el contexto, no está hablando de sometimiento, ni si hay alguien que está en el hogar sobre el otro. Habla del compañerismo, del amor y del respeto. Y hay algo que me gustó que dice, ame a su mujer como a sí mismo. No está hablando de enaltecer a la esposa, a la compañera, sino de valorarse y valorar al que tenemos al lado. ¿Qué pasa si nosotros adelante de nuestros hijos vivimos discutiendo? Nos gritamos. A lo mejor no son insultos, pero un ejemplo muy brusco que lo voy a traer, porque es en mi casa, como me crié yo, mi papá le gusta mucho mirar la televisión y siempre se sienta enfrente, ¿no? Y en la tele, como Ezequiel con la compu, ¿no? Está él y la tele. Y si vos pasás por enfrente o te demoraste en pasar porque se te cayó algo, por lo que sea, ¿qué es lo primero que a ustedes se le viene a la mente decir? Son como mi papá. ¿Y qué deberíamos decir? Permiso. ¿Sí? Pero vieron que son hábitos y costumbres que nos salen. Pero no es lo mismo que te digan, córrete que estoy mirando, a que te digan, ¿me das permiso? Dije lo mismo, o sea, pediste lo mismo, pero de otra manera. Y muchas veces podemos, sin querer, queriendo, tener algún apodo descalificativo, o retar, o hablar de mala manera con algún tono despectivo a nuestro cónyuge adelante de nuestros hijos. O a lo mejor no estamos de acuerdo con alguna decisión que tenemos que tomar en el hogar y la discutimos delante de nuestros hijos. Y acá la Biblia nos está invitando a que haya respeto y amor en el matrimonio. Y una psicóloga, que es la psicóloga que escribe el sermonario de estos 10 días de oración, que por acá está el nombre, Alas y Barbosa, ella menciona que hay estudios científicos que, digamos, tienen pruebas de que una criatura o un niño tiene mejor autoestima y más seguridad a medida que va creciendo en él mismo cuando tiene padres con una relación estable, ¿sí? Y que se traten con respeto y con amor, que no es lo mismo, porque puede ser un matrimonio estable, que viven juntos en la misma casa y que se tratan re mal, ¿sí? Sino que el niño que crece con una mejor autoestima y seguridad en sí mismo es aquel que tiene como ejemplo una pareja que se trata con amor y respeto. Otro consejo bíblico está en Juan 6:37. Joaquín, ¿lo querés leer? Juan 6:37. Y el consejo es: acepte a su hijo. No sé qué se les viene a la mente a ustedes con acepte a su hijo, pero no sé si cuando el bebé nació, ya está, no lo podemos cambiar.
Pero tenemos dos opciones. Y bueno, esto es lo que Dios me dio. Vamos a salir adelante o seguir el consejo que ahora va a leer Joaquín en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ustedes son los que están hablando como padres. ¿Qué pasa si viene tu hijo a hablar? No, pará. Estoy planificando la semana. No, pará, estoy viendo qué tengo que comprar. No, pará, que estoy respondiendo un mensaje. Pará, que justo estoy en el final de la película. Ahí el que dice el versículo, no le echo fuera. ¿Sí? El consejo es hacerte a su hijo. Tu hijo te necesita en el momento que te necesita. No sabes si estás mirando una peli, si estás escuchando un audio, si estás... Entonces buscar amor en ese momento, porque realmente estamos ocupados, de hacerles saber que lo aceptamos, que estamos ahí para ellos. Porque que Él te venga a buscar significa que está confiando en vos. No lo eches afuera. Y hay algo que como papás nos cuesta, que es marcarle errores a nuestros hijos. Yo hablo en primera persona porque a mí me pasa. Si a ustedes no, después me cuentan, a ver, y me dan algún consejo. Pero a veces vemos errores de nuestros hijos y es más fácil hacerte cuenta que no vi nada porque yo ya sé que le voy a ir a decir y va a ser para problema. O no sé cómo decírselo. Y otras veces veo un error y ¿qué es lo primero que nos sale? Viste que yo te dije que eso iba a pasar, te dije que no lo hagas. Y ninguno de los dos extremos son buenos. Esta señora, esta psicóloga, nos invita a que como papás nosotros primero busquemos el momento. Que no hace falta marcar errores ahí, cuando está pasando. Que hay que evaluar el lugar, si hay otras personas. Si ese error de mi hijo a mí me pone mal, porque me pone triste o porque me irrita o porque me enoja, no es el momento porque no me van a salir las palabras, no me va a salir el tono. Tengo que esperar. Y como cristianos hay algo que siempre tengo que hacer antes de ir a hablar con cualquier persona, que es orar. Pero no decirle a Dios, Dios, le voy a ir a decir esto y ayúdame a que no se me olvide nada. Es una oración con humildad. Señor, tengo esto en mi corazón, tengo que ir a hablar con mi hijo de esto. Dame el tono de voz, dame las palabras, dame amor, que mi hijo vea a Jesús en mí. Y si hay algo que no lo tengo que decir, ayúdame a que no lo diga. ¿Sí? Así como cuando venimos a predicar que decimos, Señor, que tus palabras, que las palabras sean tuyas y no mías, bueno, así tiene que ser la oración cuando vamos a afrontar una conversación de ese tipo. Y relacionado a esto está la escucha. Necesito escuchar a mi hijo. Vamos a buscar el Salmo 4. Salmo 4, el versículo 1. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Como hijos nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, respóndeme, te estoy pidiendo esto. Así nos hablan nuestros hijos también. Y hay algo que mi suegra siempre nos dice: pónganle su nombre, lean los versículos en primera persona. Entonces este versículo, si lo leo yo, que puede ser que se escuche la voz de Zoe o la voz de Emma: mamá, respondeme cuando te hablo. Mamá, estoy angustiada y tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, escúchame.
Qué fuerte, ¿no? Que saber que tu hijo te necesita y no viene a buscarte. ¿Qué te gustaría que cuando tus hijos o tus nietos o tus amigos, los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia necesiten un consejo, que te busquen o que se escondan cuando vos venís? Y para poder escuchar, para poder disciplinar, para poder amar, hay que dedicar tiempo, ¿sí? Ese es otro gran consejo. Y eso es algo súper difícil. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque hay que limpiar, porque hay que hacer mandados, porque estamos cansados. Y pese a todo eso, cuando uno quiere, puede, ¿no? Y como cristianos tenemos una escala de prioridades. Sabemos que primero está Dios y después ¿qué está? La familia, ¿no? Si nosotros leemos Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Son las mismas que leímos hoy, perdón, te vamos a repetir. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Y por qué lo menciona de vuelta? Porque lleva tiempo. Y porque si vos le enseñás los consejos bíblicos, las historias bíblicas, le das los ejemplos que Dios nos dejó, que están en la Biblia, acá está el manual de instrucciones para vivir. Habla sobre la mentira, sobre la codicia, la infidelidad en el matrimonio, sobre la elección de los amigos, sobre los trabajos. En la Biblia no se escapa nada, están todos los temas acá. Y a veces, a trabajar tenemos que cumplir horario porque si llegamos tarde tenemos un tironcito de oreja, ¿no? Tenemos que ir a hacer los mandados porque tenemos hambre, necesitamos comer. Tengo que limpiar la casa porque si no se me viene todo abajo. Pero si yo no hago un culto de familia, ¿pasa algo? Es entretenido, ¿no? Como que no se dan cuenta que no hicimos el culto, no pasa nada. Nadie lo pide, así que ya está. Dios nos pide que hagamos un esfuerzo. ¿Y por qué se titula este día de la semana Familia Misionera? Porque si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida y en la educación de nuestros hijos o en el matrimonio, ¿cuál va a ser la consecuencia? El papá, la mamá, los hijos o la abuela, vamos a reflejar todos a Jesús. Y no hay mayor actividad misionera que nuestro testimonio, ¿sí? Que nuestros vecinos sientan curiosidad de ¿por qué la familia que vive en esa casa es diferente? ¿Por qué mi compañero de trabajo es diferente? Y les voy a leer para ir terminando una cita de Elena de White que está en el Hogar Cristiano. Perdón, me estoy olvidando de mencionar algo que es muy interesante. Que los que estuvieron en la reunión de diáconos y diaconisas ayer se van a acordar de algo que hablábamos, que hacíamos catarsis como papás de, disculpen la palabra que voy a usar, lo tedioso que es estar con los chicos haciendo ciertas tareas, ¿no? En la iglesia. Porque tenés que estar atento a hacer lo que estás haciendo, pero tenés que, que se te fue, ay no, que estás jugando con el agua, que está mojando, que está cerca de los cables. Se complica, ¿no? Es necesario que involucremos a nuestros hijos en las responsabilidades de la iglesia. Que oremos para que ellos amen a Dios,
para que cuando ellos tengan que elegir si voy a la iglesia o voy a la fiesta, si voy a la iglesia o me quedo durmiendo, elijan a Dios. No porque mamá o papá o porque la abuela me obligan o me levantan o me tiran de la cama para que salga para la iglesia. Que elijan seguir a Dios. ¿Y por qué? Porque mi mamá me enseñó a amar a Dios, porque mi papá es un hombre de Dios. Qué hermoso, ¿no? Que nuestros hijos digan eso. Aunque cueste, aunque sea un súper esfuerzo, tengo que hacer el culto de familia, tengo que hacer un culto personal, tengo que venir a la iglesia con mis hijos. Pero está esa promesa de que cuando ellos sean grandes, se van a acordar las enseñanzas de que vos como papá o como mamá le diste. No importa si se alejan de Dios, si deciden en algún momento de su vida dejar de venir a la iglesia, pero las enseñanzas que vos le diste sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la integridad de la persona cristiana, no se olvidan. Vamos a leer el Hogar Cristiano, página 26. Una relación de amor verdadero por medio del Espíritu Santo es el vínculo de la verdad para transmitir a nuestros hijos y a la futura generación de líderes cristianos. El amor por la verdad y por la pasión, por la misión y por las almas por quienes Cristo murió. Nuestro mayor desafío como padres y familia es exactamente compartir e inculcar a nuestros hijos ese compromiso con la misión de Cristo. Nuestra tarea en este mundo es ver qué virtudes podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras familias a poseer, para que ejerzan influencias sobre otras familias y así podamos ser una potencia educadora, aunque nunca subamos al estrado. Una familia bien ordenada y disciplinada es a los ojos de Dios más preciosa que el oro, aún más que el oro refinado de Ofir. Amén, ¿no? El deseo de este cuarto día es que podamos orar por nuestras familias, que podamos orar por la parte que cada uno de nosotros, porque cada uno cumple un rol en nuestra familia, que en oración, en intimidad con Dios podamos preguntarle a Dios, ¿qué tengo que cambiar? Y que tengamos la humildad de escuchar la voz de Dios, que nos tomemos ese tiempo y que pensemos que es nuestra responsabilidad como adultos de también guiar a los jóvenes de la iglesia y a los niños, que todos tenemos una partecita de responsabilidad en eso. Así que los invito a que podamos, si quieren arrodillarse o sentarse, pero de alguna manera reverente, cerrar con una oración personal, ¿sí? Por nosotros, por nuestras familias, por nuestra relación con Dios, y después cerramos con una oración todos juntos.